Hola, buenas noches. Vamos hoy a hablar con un miembro del equipo Zulu para comentar las últimas novedades de estas semanas, centradas tanto en temas internacionales como, sobre todo, lo que interesa a todos, en el tema de España. Primer tema, hemos visto estos días el tema de Estados Unidos. Sinceramente, desde España lo que vemos es un auge, digamos, en esos momentos del tema populista, partidos populistas que se han visto también en Europa, y a veces nos preguntamos qué ha pasado, por qué ha pasado. ¿Esta es la política que viene? Hola Carlas, muy buenas noches, muchas gracias por tenerme en tu espacio. Bueno, pues un poco respondiendo a tu pregunta, sí, yo creo que es la política que viene en Estados Unidos, una política, yo diría, casi rencorosa en cuanto al otro partido, a la otra parte. Y lo que pasó el miércoles por la tarde en Washington, pues no dejó de ser el resultado de 4 años de pelea continua y de una guerra de guerrillas desde el Partido Demócrata y los grandes medios hacia Trump, que no hacia el Partido Republicano. Y bueno, siguiendo un poco la metáfora que utilizas en el programa del chup chup, pues en Estados Unidos, en vez de ese fuego lento, han ido llenando una cazuela a tope de fuego poquito a poco hasta que ha hervido y ha salido todo de una manera bastante trágica y bastante triste para la que muchos dicen que es la democracia más importante del mundo. Pero sí, seguramente viene una política muy revanchista en ese sentido. Claro, que es algo que realmente estamos viendo en España desde hace unos meses o unos años, digamos, que parece que o estás en un lado o no estás en un lado, y todo aduzado, digamos, mezclado, digamos, con ese populismo de base, que parece que es lo que a veces tiene más fuerza, aunque en las urnas al final acaban siendo partidos que apenas pasa ninguno del 10%, digamos. O sea, que parece que es aquello de que son más efectivos en la calle que en las urnas. Sí, especialmente por seguir con el tema, en Estados Unidos la política no es como España, donde hay dos grandes partidos, los hay, pero es verdad que la gente vota más al candidato. Y realmente el populismo, si echamos vista a la hemeroteca, no ha seguido la ruta normal que es Estados Unidos y Europa, sino que se empezó a desarrollar en Europa, especialmente a partir de la crisis, fue a Estados Unidos, donde no había ningún político con una proyección potente, apareció este tipo, Trump, con una charla, con unos ideales que es verdad que para a lo mejor el europeo puede ser populista, pero que para el norteamericano medio, que no es ese habitante de Los Ángeles o de Nueva York o demás, trataba los problemas reales, un poco por poner una comparación con el acontecimiento del auge de Podemos, ¿no? Y del nacimiento, esos partidos que cogen la problemática de la gente, independientemente de qué partido sea, la hacen suya y desarrollan todo el programa electoral a través de ahí. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que tomar nota de lo que pasó en el Capitolio el miércoles, porque aquí lo hemos visto, aunque muchos hagan malabares para decir que no lo hemos visto, pero en España se ha visto. Recordarás el rodeo al Congreso famoso, Sí, cuando correcto. con Rajoy. Ahora, como ha pasado en Estados Unidos, todos nos echamos las manos a la cabeza porque, oh Dios mío, pero aquí ya ha pasado, aquí se han hecho scratches a políticos, aquí se ha democratizado la violencia o el uso de la violencia que no de la protesta, y va a volver, y la polarización yo creo que es una tragedia para la democracia, porque el que polariza no es demócrata, es otra cosa, independientemente de hacia qué lado apunte. Y bueno, pues es un aviso a navegantes, francamente. Sí, sí, lo curioso es que en Estados Unidos parece que tenga una tendencia política, digamos, y en España, por ejemplo, lo has comentado, es decir, parece que el populismo surge de los dos extremos, vamos a decirlo de alguna manera, o de los dos lados, de la izquierda y de la derecha, que es algo un poco diferente en ese modelo de Estados Unidos, porque lo has comentado, rodea al Congreso, también pasó aquí en Cataluña con lo del Parlamento catalán. Eso es. Es decir, que eran en este caso gente también de izquierdas. Pero digamos que el populismo en Europa parece que se nutre al final de explicar o de querer atesorar, digamos, los problemas de la gente y convertirlos en su arma de batalla, vamos a decirlo de una manera.
que a diferencia de Estados Unidos, que allí parece que solo sería una polaridad, por llamarlo de alguna manera, mientras que aquí parece que son frentes diversos, para entendernos, de diversos índoles. Sí, bueno, para que la gente pueda tener algo que comparar, aunque realmente son dos países que no se pueden comparar, ya con Obama hubo una polarización hacia el afroamericano. Esto no se ha dicho mucho, pero muchos afroamericanos de clase media, que no son muchos, pero los hay, se dieron cuenta de que casi que tenían un presidente solo para ellos, y eso supuso para el afroamericano de, por ejemplo, suburbios de las grandes capitales y demás, no tener una salida, cosa que con Trump han tenido. Entonces los procesos populistas se van desarrollando poco a poco, y en Europa la diferencia es que hay una izquierda mucho más organizada que en Estados Unidos, porque es verdad que la izquierda en Estados Unidos como tal ha entrado en estas últimas elecciones con candidatos del Partido Demócrata, pero honestamente la izquierda real reside en Europa, especialmente en Italia, en Francia y en España. Y bueno, pues es notorio y público que la izquierda controla más el mensaje, y aquí se polarizó de un lado, pero claro, cuando tú tiras de la cuerda hacia un lado, pues va a aparecer otro que lo va a hacer hacia el otro lado. En el caso de España, pues tenemos a Vox, que independientemente de lo que cada uno piense, es decir, hay que reconocer que apoyan unas tesis quizás en ciertos temas radicales, o por lo menos el mensaje lo transmiten así. Lo tenemos en Francia con Marine Le Pen, y lo tenemos en Italia con la Liga del Norte y demás. Entonces creo que a nadie sorprende que la tendencia va hacia una política que yo creo que es bastante peligrosa y bastante antidemocrática, sinceramente. Bueno, y eso nos lleva un poco a lo que sobre todo interesa a nuestros oyentes, es decir, la situación actual, los conflictos que eso puede generar dentro de la Moncloa, que en eso sabemos que estamos totalmente al día de información. Y está claro que la presencia de un partido, algunos no tenemos miedo en decirle poco democrático, como Podemos dentro de una institución democrática como el gobierno, acaba generando problemas, sobre todo por los virajes muchas veces del propio presidente Sánchez para intentar contentar, digamos, a esa ala de gobierno, porque es la que le mantiene con vida, vamos a decirlo políticamente. Todo esto genera conflictos. ¿Qué informaciones podemos destacar en las últimas semanas, esas tensiones cada vez mayores? Bueno, como todo el mundo sabrá, y sobre todo los espectadores asiduos al espacio, es que es una realidad que los dos partidos de la coalición tienen diferencias, yo me atrevería a decir, ciertamente irreconciliables, sobre todo en ciertos aspectos. Creo que lo definió muy bien Pablo Iglesias, seguramente en un ejercicio de sinceridad que ni él se dio cuenta de lo que iba a suponer, que era aquella famosa frase que dijo de teníamos que cabalgar contradicciones. Creo que el PSOE, por supervivencia absoluta, ha ido cabalgando ese tipo de contradicciones y ha causado mucho problema. No hace falta recordar los encontronazos múltiples con la ministra Nadia Calviño, con Escrivá, con la propia Robles y demás. Y bueno, en los últimos tiempos, quizás por la gestión del COVID, que independientemente de lo que piense cada uno, a la vista está que no está siendo una cosa muy correcta. Ahora el que tiene la sartén sobre el mango es el PSOE. Podemos está virando hacia lo que se consideran sus ideas primigenias, esas ideas electoralistas que las han ido sacando poco a poco, pero que a la hora de la verdad han dejado tirados no solo a su votante, sino al pueblo, que al final muchas veces se nos olvida que Moncloa gobierna para la totalidad del país, no solo para los 8 millones o los 10 millones de votantes que sacaron los dos partidos. Y bueno, por no hablar de que los ministros de Podemos ni están ni se le esperan, todo el tema de la crisis sanitaria y todo el tema de las últimas horas con la nevada y demás, pues está suponiendo todavía más problemas en el seno de Moncloa, todavía más discrepancias. Y bueno, yo creo que la salida de Illa es un temor bastante importante para el seno podemita, porque puede suponer una excusa para hacer una limpia, que todos estaremos de acuerdo que los candidatos son
los que son, el ministro de Consumo, el de Universidades y la señorita Montero. Entonces, bueno, veremos los acontecimientos, pero No, todo parece indicar... Sí, correcto, es decir, que aquí el tema, el movimiento este de ella, el movimiento este de salir y no salir, que a veces se puede interpretar, como hemos interpretado nosotros, que si se suspenden las elecciones catalanas, que viendo cómo sube la pandemia, es una de las opciones más válidas, no vamos a negarlo. Es decir, que no llegue el 14 de febrero a elecciones. Pero parece una contradicción que incluso ha criticado la ministra Yolanda Díaz de que el ministro siga siendo ministro cuando se ha presentado al candidato. Todo eso, ¿cómo se ve en el entorno de la Moncloa? Primero, el seno de la Moncloa desde el punto de vista gubernativo, es decir, del ala dura del gobierno, se ve como algo que no tiene importancia porque, bueno, realmente tiene encaje dentro de la legalidad. Es decir, se ha explicado en medios, pero no tiene la obligación real de dimitir, primero porque no es diputado y podría estar en la Cámara catalana y seguir ejerciendo de ministro. Pero si bien es cierto que no tiene ninguna incompatibilidad, es ministro de Sanidad en una situación como la que estamos viviendo desde hace casi un año, como es una pandemia mundial, donde se tiene que tener una gestión correcta o por lo menos dedicarle horas. Y bueno, yo creo que no cabe duda de que un tipo que está enfrascado en una contienda electoral no va a tener mucho tiempo que dedicar a la pandemia. La causa, pues como bien mencionas, primero que las elecciones no se sepa actualmente si van a ser el 14 de febrero por las circunstancias epidemiológicas que estamos viviendo es un problema. Y segundo, hay una realidad que mucha gente que tú lo has comentado alguna vez, pero que mucha gente no se lo plantea, es que este señor no es diputado, este señor es ministro. Si ahora mismo se va del ministerio, no está aforado, por lo que podría ser llamado a declarar como imputado por alguna suerte de denuncia civil o por una demanda civil, perdón, o por una denuncia penal, y no deja de ser una forma de protegerse, ¿no? Yo creo que la imagen que está dando no solo el Ministerio de Sanidad, que tiene grandes profesionales, sino la propia Moncloa, es de un oportunismo y de una poca profesionalidad preocupante. La verdad que habría que hacérselo mirar y habría que tomar una decisión. Yo no voy a entrar a valorar cómo se ha hecho o no se ha hecho la gestión de la pandemia. Creo que todos somos conscientes de cómo se ha gestionado desde el Ministerio de Sanidad, recordemos. Pero hombre, creo que jugar a dos bandas en este tipo de situaciones dice bastante poco, no solo de la persona en sí, que sería ella, sino del gabinete en su totalidad y de su máximo exponente, que es el presidente del gobierno. Porque claro, esto nos lleva un poco al detalle que comentas, es decir, realmente hay miedo en el gobierno a denuncias, querellas en el momento que no estén en el gobierno o que formen parte del gobierno y pasen por otro procedimiento. Ya no hablamos solo del tema de Podemos, de Pablo Iglesias con las famosas, sí, el teléfono de Dina, etcétera, etcétera, que puede acabar en una imputación. Y claro, por lo que sabemos, muchos políticos, muchos ministros tienen miedo a qué puede pasar en el futuro. A ver, es público y notorio que se han interpuesto demandas y denuncias contra el gobierno de la nación, es así. Por algún motivo, no lo sé, no han seguido el proceso procesal, valga la redundancia, para perseguirlos. Es cierto que hay temor, no hay que olvidar que la propia Constitución es la que dice que el gobierno tiene que garantizar la salud de la ciudadanía, es decir, nadie está pidiendo nada que no se le pueda exigir al gobierno de la nación y claro que hay miedo. Es cierto que si vemos la fotografía grande, obviamente yo creo que los dedos apuntarían hacia el culpable, que es el ministro de Sanidad, que recordemos que no solo ha abandonado a la ciudadanía en general, sino a los propios profesionales, que parecen olvidar que el garante de su trabajo y el que debería gestionar ciertas cosas es el ministerio. Entonces hay un miedo real. Claro, si la gente imagina que hay otra opción, que es ella no deja su cartera de ministro hasta que vea los resultados de las propias elecciones. Podría pasar a ser aforado
directamente y dimitir como ministro el día de la firma o que coja el escaño en el Parlamento. Ahí cada uno haría la valoración de si éticamente es algo bueno o malo. Yo creo que en el albrid de la tercera ola estar discutiendo si un ministro se tiene que dedicar en plenitud a la pandemia o si tiene que jugar a política local, pues creo que la respuesta la gente la dará sola. No, y aparte comentas una cosa que es bien cierta, es decir, parece aquello de ir saltando de casilla de salvado en salvado, eso es. Para que no... Y eso en el fondo lo que confirma es que hay un miedo real, sí. Porque es como el miedo que también sabemos de Podemos, de que si salen del gobierno, que es el miedo real de que la gente percibe y dice, pero ¿cuándo puede pasar? Y nosotros siempre explicamos de que eso puede pasar cualquier día. Puede haber, lo que falta a veces, y confírmanos este tema, es ese incidente, ese detalle que haga que todo salte, porque la situación es explosiva, digamos. Sí, bueno, voy a aprovechar lo que acabas de decir de Podemos para invitar a la gente a que busque si los señores ministros del Partido Morado han dimitido de su escaño en el Congreso. La respuesta, ya se la adelanto, es no, por lo que son aforados independientemente de que sean ministros o no. Eso es otra prueba de que hay miedo, o había miedo, o hay un temor a que pasen ciertas cosas, y es una forma de defenderse. Sobre lo que comentas de cuál puede ser el punto de inflexión o el punto de explosión de la situación, yo creo que tienen la suerte, y que no se me entienda mal, de que como la gente está preocupada, primero de cobrar y segundo de no perder a un familiar, no creo que haya mucha gente que esté dispuesta a salir a la calle y a exigir según qué cosas. Seguramente lo peor que le puede pasar a este gobierno es que se acabe la pandemia. Que se acabe la pandemia, y lo peor que le puede pasar es que las comunidades autónomas gestionen de una manera eficaz las vacunas que le llegan. Y yo creo que no sé si considerarlo un punto de inflexión, pero un punto de tensión, sin ninguna duda, va a ser el momento en el que ella abandone o no la cartera del Ministerio de Sanidad, porque puede haber una limpia, y yo no tengo tan claro que Podemos esté dispuesto a perder a tres de sus cuatro ministros y no decir nada. Y luego no hay que olvidar una cosa: Podemos tiene un miedo terrible a unas elecciones nuevas, porque numerosos votos que consigue Podemos provienen de Izquierda Unida. Ojo con esto, porque si se separan, igual estaríamos hablando de un partido Podemos. Hablo de Podemos y de las confluencias, las cientos de miles de confluencias que tienen, podrían quedar relegados a un plano absolutamente ínfimo en el Congreso. Entonces, yo creo que las elecciones catalanas a Podemos le generan mucha inquietud, las causas penales abiertas le generan mucha inquietud. El PSOE se libró, no sé cómo, de la sentencia de los ERES en Andalucía. No va a permitir de ninguna de las maneras, por mucha coalición que haya o no haya, que un partido ya imputado e investigado como tal forme parte del gobierno. Esto es un hecho cierto, absoluto, y que a nadie le puede sorprender que el día de mañana, si se imputa y pasa a juicio todas estas causas de blanqueo de capitales o de movimientos económicos sospechosos, que el señor presidente decida de manera unilateral, como tiene derecho, a terminar su relación con Podemos. Ahí entramos en un punto donde pues podríamos acabar en elecciones, o podríamos ver cosas raras como giros al centro por parte del PSOE, o cierto tipo de uniones. Pero yo sé que la gente está impaciente, pero tú lo dices mucho, y hay que entender que la política es algo hasta pesado, ¿no?, en cuanto a los tiempos. Sí, correcto. Y muchas veces hay que esperar cosas que aparecen, como causas penales y demás, para que pasen cosas. Y bueno, en esas estamos. Pero yo creo que cuando acabe la pandemia como tal, es decir, que ya parezca que hay una normalidad relativa y que no hay contagios masivos y demás,
la gente va a empezar a salir a la calle. Hay que recordar que en marzo se acaba el estado de alarma, se recuperan los derechos, igual tienen algún disgusto con alguna manifestación y demás. Así que marzo puede ser una buena ventana de oportunidad para este tipo de cosas. Vale. Y un último tema ya para alargarnos más, el tema las elecciones catalanas, que está claro que tenemos todavía Puigdemont dando vueltas por ahí. Parece que de momento el tema está parado. Según las encuestas, podría volver a ganar. Esta escisión de partido que ha hecho Esquerra con un mal candidato, Aragonés, que parece que no tiene el gancho que tiene Junqueras, obviamente. Los indultos que vuelven a estar ahí en el candelero, que si no, que si sí, que si los toma unilateralmente el gobierno. ¿Cómo vemos esta? Que Podemos parece que no va a tener mucho y parece que la subida de Vox va a sorprender a más de uno en Cataluña. Sí, un poco por relacionarlo con el punto inicial del programa, claro, la polarización va en ambos sentidos. Y Podemos es verdad que ha hecho un nicho, sabe, supongo que el partido sabrá hacia dónde va o cuánta posibilidad tiene de tener presencia real en el Parlamento catalán. Podemos sabe que se le ha expulsado de la sociedad política catalana, quizás por su falta de contundencia. Y yo creo que en Cataluña es muy importante la gestión que ha habido por parte de la Generalitat en los últimos años, y hay un hartazgo real, bueno, tú lo sabrás mejor que yo, pero es verdad que el origen real del movimiento independentista no son obreros, no es clase media, es clase alta con ínfulas de sabe Dios qué. Y la gente en el corto plazo sí puede creer ciertas ideas, sí puede creer ciertas promesas, sí puede creer realidades paralelas, pero cuando el hambre aprieta y la situación se complica, como lamentablemente está pasando, no solo en Cataluña, sino en la totalidad del territorio español, las cosas cambian. Yo lo explico siempre de la siguiente forma. Cuando alguien tiene dinero en la cuenta corriente y tiene trabajo, se puede permitir el lujo, y que no se me entienda mal, de preocuparse por cosas nimias, ¿no? Sin importancia, por los animales, por ciertas cosas. Pero cuando no tiene para comer, la cosa cambia. Entonces, el tema de Cataluña se ha polarizado tanto por parte del propio gobierno de la Generalitat, esto no lo olvidemos, que ha generado un hartazgo tal que se verá en las urnas. Yo creo que el tema este de los indultos y demás, me da la sensación de que la izquierda lo tiene como una suerte de milagro que va a hacer que los que han dejado de creer, que los hay, vuelvan a creer en la causa, si se me permite la expresión. Pero creo que al ciudadano de a pie no le va a afectar. Es verdad que habrá que ver cómo reacciona el votante de Ciudadanos, que a la vista está que lo va a abandonar. Veremos hacia qué dirección. Si hacia el PSC, veas el detalle de ese montaje que utiliza un rojo anaranjado para lanzar una señal contradictoria. Bien si irá al PP, que yo creo que debería estar preocupado de la presencia que puede tener en Cataluña o no, igual que en el País Vasco, o puede irse a Vox. Y Vox en el Congreso, en el Parlamento catalán, perdón, puede ser un acicate y curioso, y puede hacernos una idea de lo que va a venir. Yo creo que ni siquiera el propio catalán, y lo digo con toda honestidad, no sé en qué punto está. Es decir, no sé cuánto sigue confiando en la administración. Y esa falta de confianza es el problema real. Esto ya no va de partidos, sino de confianza para con la administración. Entonces, veremos. Yo creo que va a haber sorpresas. Creo que Esquerra Republicana, como tú dices, plantea un candidato, bueno, con un perfil, como tú bien sabes, bastante bajo o mediocre, si se me permite la expresión. Y hay que ver. También significará el futuro o de Ciudadanos en el lado positivo o negativo. Y bueno, creo que hay que tomar nota de lo que pasa en Cataluña, porque va a significar también si la causa independentista tiene algún sentido, o ya la gente se ha dado cuenta de que, oigan, francamente, ustedes están vendiendo una entelequia y a mí me preocupa tener 7 meses de espera en el hospital, ¿no? Por ejemplo.
Correcto. No, al final lo que hemos dicho muchas veces, la política se está transformando en generar confianza más que en convencer a los votantes, con lo cual es más importante muchas veces no tanto el partido, sino los candidatos que generen confianza. Vamos a dejarlo, pero no quiero olvidarme de una cosa, que sé que es un tema que controlas muy bien, que es qué está pasando con Alex Saab, qué está pasando con Venezuela, qué está pasando con Estados Unidos, con la extradición desde Cabo Verde, y todos estos temas que sabemos que afectan a políticos españoles, algunos que no están teóricamente en activo. ¿Qué podemos explicar? Bueno, pues este tema, por hacer un resumen a grandes rasgos, Alex Saab es el principal testaferro de Nicolás Maduro, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Es un tipo oriundo de Barranquilla, de Colombia, y bueno, se le detuvo en Cabo Verde, pues acusado de básicamente blanquear dinero. ¿Cómo va el tema? Bueno, la gente tiene que entender que la política estadounidense funciona en dos niveles. Uno a nivel, en tres. A nivel estatal, a nivel federal, que es la política propia del presidente, y luego a nivel de interés de seguridad nacional y demás. El caso de Alex Saab y de todo lo relativo a testaferros, cuentas opacas, blanqueo de capitales y demás, supone un esfuerzo de inteligencia para Estados Unidos como república, no pues está por encima del presidente, son temas que el presidente no tiene posibilidad de opinar o de tomar una política real, es decir, la gente se piensa que a este señor se le persigue o que a Maduro se le persigue porque a Trump se le puso entre ceja y ceja ir a por él. No. En este caso es una operación que controla el DOJ, que es el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Hay una colaboración con varias agencias gubernamentales a nivel federal, como es la ATF o la DEA, que son, para que la gente lo entienda, la agencia que persigue el tráfico de drogas y de armas. Y bueno, es un tema que se está dilatando en el tiempo porque pasa un poco como con Pollo Carvajal, ¿no? Hay que garantizar ciertos puntos para que la parte quiera hablar. En el caso de Alex Saab es verdad que se le imputa a él directamente, por lo que puede significar un golpe bastante fuerte al gobierno de Maduro. Habrá que ver cómo se desarrolla. Es verdad que ahora con todo el tema de Estados Unidos, del paso hacia Biden, se va a cambiar el fiscal general, aunque bueno, la investigación ya está en vías de desarrollo, entonces en ese tema no habrá demasiados cambios, pero bueno, es un proceso lento. Ya se ha aprobado la extradición hacia Estados Unidos y bueno, pues ahora entra en juego los tiempos procesales de la Fiscalía Federal que le persiga. Y bueno, pues seguramente más de uno empiece a estar nervioso cuando se publique la fecha, cuando comienza todo el proceso judicial real. Y bueno, contestando a lo que respondes, a lo que preguntas, perdón, de los políticos españoles, toda esta gente puede salir en una conversación, en un interrogatorio con este señor, porque recordemos que es el testaferro principal. Entonces, bueno, va a haber sorpresas, seguro que va a haber sorpresas. Perfecto. Pues lo final, muchas gracias por esta conversación. Vamos a ver si hacemos más conversaciones que creo que son muy interesantes. Saludos desde Barcelona. Seguimos en contacto. Un abrazo. Buenas noches. Un abrazo.